Bien, amados hermanos, gracias a Dios damos por la oportunidad que nos brinda el Señor para estar nuevamente en ese lugar con el fin de alabar y glorificar su nombre. Para hoy he traído el tema que lleva por título Yo confío en Dios. Así lleva por título. Vamos a leer nuestro texto. Está en Hechos capítulo 27, 25. En Hechos capítulo 27, 25 dice: Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Ahora bien, el texto que encontramos aquí se refiere a lo que Pablo estaba diciendo, a la fe de Pablo en este caso, ¿no? Pablo, después de una tempestad en la que estaban en alta mar, sin embargo estaba puesta la fe en Cristo, ¿no? Y él se convierte prácticamente en el capitán en este caso de la embarcación, en el caso de decir, bueno, tengamos confianza en Dios, ¿no? Estaban todos desanimados por la situación que estaba pasando, pero sin embargo él estaba dispuesto, estaba con la esperanza puesta en Dios de que todo saldría de lo mejor y no les pasaría a nadie nada. Tenía plena confianza en Dios, que sería así como Dios le había anunciado por medio de un ángel. Con Dios, es decir, equivale al hacer. Ya. Eso en otras palabras. Los grandes personajes de la Biblia eran personas que confiaban en Dios. Por ejemplo, si nosotros revisamos las páginas del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que en el caso de Abraham, en el caso de Job, ¿ya? En el caso de Moisés, y así sucesivamente, si no acabaríamos de mencionar todos los personajes en la Biblia, de quienes tenían tanta y mucha esperanza en el Dios divino, son ejemplos para nosotros en el día de hoy. No son los únicos que mencioné, hay muchísimos más. En el caso de José, por ejemplo, que fue vendido a Egipto y así sucesivamente, tenían mucha esperanza en el Dios divino. Y no es de menos pensar en el caso nuestro, que debemos igual tener mucha esperanza en el Dios divino. ¿Sí? Si nosotros decimos que tenemos fe en Dios, debemos tener mucha confianza en Dios. Por eso el título Yo confío en Dios. Ahora bien, la pregunta para nosotros en el día de hoy es: ¿en quién confiamos nosotros? ¿Sí? Es decir, ¿en nosotros mismos o en Dios? Porque hay dos cosas que pueden mencionarse. ¿En quién confiamos cuando respondemos a la pregunta? ¿En quién o en qué confiamos nosotros en el día de hoy? Es decir, la una sería: ¿confiamos en nosotros mismos o confiamos en Dios? Para ello vamos a leer Jeremías 10:23. Jeremías 10, capítulo 10, versos 23 dice así: Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Es decir, el texto nos menciona de manera clara que no podemos confiar en nosotros mismos, ¿no? Y respondimos a la pregunta, porque el texto tiene respuesta a la pregunta. ¿Ya? ¿En quién o en qué confiamos nosotros en el día de hoy? Es
Y debemos confiar definitivamente en el Dios divino, ya, en el Dios eterno, el Dios del cielo. En Él tenemos que tener toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza, ya como acabamos de ver en el texto de Jeremías 10:23. Ya. Ahora bien, miremos otro texto en 2 Corintios 1:8-9. Dice así: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Hasta ahí. Ahora bien, según este texto, Dios permitió que Pablo sufriera tribulaciones. ¿Y cuál fue el propósito de Dios? En este caso, del texto que nos menciona que Dios permitió que sufriera tribulaciones. Dios permitió que sufriera tribulaciones para que no confiara en sí mismo, sino en Dios. Nosotros tenemos lecciones también para nosotros en el día de hoy. Es decir, Dios permite que suframos tribulaciones también, con el propósito de que aprendamos a no confiar en nosotros mismos, sino que confiemos en Dios. De ahí el título del mensaje: Yo confío en Dios. Dios quiere que aprendamos siempre a confiar en Él. Pablo mostró su dependencia absoluta de Dios. Y cuando el texto nos enseña que Pablo mostró y nos dice que claramente de que él era dependiente de un Dios divino, del Dios divino al cual adoramos también nosotros en el día de hoy, es para que también nosotros aprendiéramos a confiar y a tener toda nuestra esperanza en el Dios del cielo. Especialmente tener la idea clara de que dependemos de un Dios, ¿sí? Que somos dependencia y tenemos dependencia de un Dios. Porque al confiar en sí mismo, nos priva de esta dependencia de Dios. Es decir, al confiar en sí mismo, el hombre confía en él solo, ¿ya? Dejando a un lado la idea de que éste depende de Dios o tiene dependencia de Dios. Entonces, cada uno de nosotros debemos entender que dependimos de un Dios divino. Estamos aquí, podemos hacer las faenas diarias, podemos adorar a Dios, ya, porque dependemos de un Dios divino. Tenemos salud, porque dependemos de un Dios divino, ya, porque jamás el hombre debe confiar en sí mismo, ya, debe confiar en Dios. En otras palabras, ¿ya? No se dice que el individuo sea egoísta o pesimista, pero sí debemos saber que dependemos de un Dios divino. No debemos quejarnos ni murmurar cuando hay pruebas, porque es necesario que aprendamos a confiar en Dios. Cuando leímos el ejemplo de Pablo, él no estaba quejándose de Dios en las tribulaciones que le sobrevinieron, momentos difíciles que pasó Pablo, pero siempre tuvo la esperanza en el Dios divino, de que todo saldrá bien, que todas las cosas que han acontecido por el momento, que estaban
quizá en sufrimiento, en angustia, pero que todo pasará a bien, que todo vendrá a bien. Y esta es una de las cosas importantes en los individuos y especialmente en los cristianos, porque así aprendimos a confiar en el Dios divino para que no jamás pueda tener entonces otro tipo de pensamiento, otro pensar. ¿Ya? Entonces, bien, en Salmos 44, podemos leer también Salmos 44, 6. Dice el texto ahí, Salmos 44, 6. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Ahora bien, es decir, bueno, aquí es importante entender que el individuo no puede confiar en algo que es hecho suyo, ¿no? Sí, en ese sentido, como aquí bien dice el texto, no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, porque Dios le había dado su victoria, hablando del pueblo de Israel, le había dado al pueblo de Israel la victoria repetidas veces en contra de los enemigos, y Dios le había dado la victoria. Dios, como ustedes pueden leer en el Antiguo Testamento, Dios dio la victoria al pueblo de Israel de los egipcios, Dios le dio la victoria al pueblo de Israel del pueblo de Jericó, se tomó Jericó incluso, de todos los cananeos cuando salía de la esclavitud de Egipto, pero no era por fuerza de él. O sea, va a decir, el pueblo de Israel tenía que decir, no, pero nosotros por listos que somos, por la armadura que tenemos, por las armas y por la inteligencia de la cual tenemos, todo podemos vencer, todo podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. No era de ellos, sino que esta ayuda, esta energía, diríamos, esta victoria que obtuvieron los israelitas, el pueblo de Israel siempre fue por la ayuda de Dios. Siempre dependió de Dios, eran siempre dependientes de Dios. Es importante. Es decir, la fuerza verdadera de cualquier nación no depende de las armas, no depende de eso, sino de la justicia que la preserva de la corrupción. ¿Sí? De eso se tiene que valer aquí en este caso. Ya, en otras palabras. Porque no es que simplemente la nación de Israel, ellos podían decir, mediante la confianza en sí mismos, decir que por esto nos salvamos. Muchas veces la gente dice, bueno, yo por suerte, dice, me salvé del accidente. Por suerte. Nadie vive por la suerte, hermanos. Vivimos por la voluntad de Dios. Sí. Si bien era cierto que no fue el que se accidentó o no le pasó nada en ese accidente, es por la voluntad de Dios. Agradézcaselo a Dios. Pero no es por la suerte. Porque no vivimos por la suerte, ¿no? Así como en esto, como acabamos de ver, en estos textos, mediante el tema, el título del mensaje, yo confío en Dios, nos enseña la palabra de Dios que aprendamos siempre a confiar en Él y no en nosotros mismos. ¿Sí? Hay muchos textos en el Antiguo Testamento, por ejemplo de Gedeón, ¿ya? Que él era un juez, ¿no es cierto? Y tenía su ejército, tenía de 32,000 hombres para vencer a quienes eran los madianitas, ¿ya? Que tenía que vencer a todo este pueblo. Sin embargo, Dios, hay que entender que Dios no optó por utilizar todo este personaje, todo este equipo de ejército de 32 hombres, sino que Él buscó la alternativa para que
no fuese la confianza, que piensen que fue la confianza en sí mismos, para que no confíen en sí mismos, sino que siempre piensen de que Dios estaba a su lado para que les ayudara. Y solamente fue a la guerra, diríamos, ¿no? Con 30 hombres, con 300 hombres. ¿Ya? Vamos a leer el texto, está en Jueces 1, capítulo 7, versos 1 al 7. Jueces. Jueces, capítulo 7, versos 1 al 7. Dice así: levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Desde el monte de Galaad, y se devolvieron de los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya, esté contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiera las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre su rodilla para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber el agua. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyanse todos los demás gente, cada uno a su lugar. Toda la demás gente, cada uno a su lugar. Ahora bien, ustedes pueden ver aquí y podemos ver en lo que leímos en el texto, tomando en cuenta que dijimos en el texto, en el título del mensaje, yo confío en Dios. Que Dios busca la manera, da alternativas, da soluciones. Pero una de las intenciones de Dios aquí, en el triunfo que tendría el pueblo de Israel en contra de los madianitas, era precisamente que no aprendan a confiar en sí mismos, sino que todos aprendan a confiar en Dios. ¿Sí? Nosotros podemos ver en el texto que leímos, podemos ver varias cosas. Primeramente, el escogimiento que Dios hizo de los hombres. O sea, el personal que estaba diestro para ir a la guerra. ¿Sí? Pero una de las cosas que dejaban claro y que dejan claro en el texto Dios es que siempre les libró Dios al pueblo de Israel por la mano divina. ¿Sí? Y que la gente, todos los del pueblo de Israel,
tenía que aprender a confiar en el Dios divino. ¿Ya? Y que él podía combatir y que Dios podía darles el triunfo al pueblo de Israel, aunque sea con los 300 hombres tal como lo hizo. ¿Ya? Y no con los 32,000 hombres. Pero también Dios nos hace notar de manera clara que hay estrategias, que se ve la capacidad en el individuo, lo listo que debe ser el individuo, el cristiano, si queremos decir, para vencer al mal, para vencer al enemigo, ¿no? Porque ustedes pueden ver, quienes se doblaron la rodilla, se inclinaron a tomar el agua, estaban desprevenidos, no listos, no preparados. Pero los otros que con cuidado, con precaución, ¿no es cierto?, cogieron el agua y comenzaron a tomarla, estaban más preparados, más listos para vencer contra el enemigo. ¿Ya? Estaban al mismo tiempo bebiendo y estaban en espía. Pero los otros que se arrodillaron, se agacharon ahí a tomar el agua, estaban desprevenidos. Así nos muestra Dios. Primero que debemos confiar en Dios. Y que debemos prepararnos. Que debemos siempre estar listos. Que debemos tener precaución para vencer contra el enemigo, para luchar contra el mal. Pero lo que es más, siempre confiar en el Dios divino. Eso es importante. No podían decir, después de esta guerra, no podía decir al pueblo de Israel, nosotros hemos vencido por nuestra propia mano, porque Dios les había librado. Dios les había dado la victoria. ¿Ya? También nosotros debemos aprender a confiar en Dios y pensar que Dios nos da la mano, Dios nos ayuda porque dependemos de un Dios divino en todos los momentos, en todos los conflictos, en todas las tribulaciones. ¿Ya? Pero Dios siempre quiere que recordemos, no solamente recordar, sino que hagamos su voluntad, para tener presente que el Dios del cielo siempre está a nuestro lado para ayudarnos, para protegernos y para ayudarnos a salir del momento conflictivo. ¿Sí? Ahora bien, recuérdense lo que Pablo dice en 1 Corintios 11:19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es decir, el texto es claro. Haciéndonos mención que es necesario que haya, ¿qué dice el texto? Antes lo dice, divisiones, disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es decir, todas las cosas que pueden sobrevenir aún en la congregación, Dios quiere y Dios permite para que se hagan manifiestos los que deben ser aprobados y los que son aprobados por Dios. Acuérdense que tenemos la aprobación de Dios. La aprobación de los hombres no vale nada. La aprobación de Dios es la que Dios la valida, en este caso. En el caso de los hombres que llevaban y que estaban a su lado con Gedeón para ir a la guerra contra los madianitas,
eran 332,000 hombres. Pero Dios probó a los que eran capaces y a aquellos que eran necesarios, sí, tenerlos se dio para ir a la guerra. Y eran los hombres que llevaron y bebieron el agua en sus manos y estaban a la expectativa, ¿no? Mirando a todos lados, listos, preparados, no estaban desprevenidos. Mas los que se inclinaron a tomar el agua estaban descuidados. El enemigo cualquier rato les podía caer ahí y ellos estaban descuidados. Entonces, ¿quiénes estaban preparados? Eran los que estaban alistados en ese sentido. Los que bebieron el agua llevando a la mano, ¿sí? Estaban preparados. Eso muestra la capacidad también del cristiano. El listo, la actitud de listo del cristiano, que con conocimiento de Dios debe estar preparado para vencer contra el enemigo. Nosotros hoy no luchamos contra una nación, físicamente hablando, pero sí luchamos contra un imperio, los cristianos. Y ese imperio es el imperio de Satanás. ¿Ya? Esto nos enseña la palabra de Dios a tener confianza en Dios y a estar precautelando cada uno la vida en Dios. Es decir, tener mucho cuidado cada cristiano, ¿ya? Confiando en Dios para vencer contra el enemigo. Eso es importante. Ahora bien, ustedes pueden ver también, hay muchos textos en el Antiguo Testamento. Yo no lo voy a ver al momento, pero en Samuel 17. Ahora, la pregunta es, ¿por qué quería Dios entregar a los filisteos en manos de Israel por medio del joven David? Es la pregunta que nos hacemos. Y por medio de David, y por medio de una onda. O sea, de una onda que lanzaba piedras. ¿Por qué? ¿Se han hecho ustedes la pregunta por qué Dios quería entregar? ¿Ya? ¿Por qué Dios quería entregar a los filisteos? A ver, ¿por qué quería Dios entregar a los filisteos en manos de Israel por medio del joven David? ¿Se han hecho esta pregunta? Quizá muchas veces leímos el texto, pero no se hace esa pregunta, ¿no? ¿Por qué? La respuesta es sencilla, porque ahí mismo el texto nos dice. Tenemos que leer todo el capítulo. No lo voy a leer. Porque el rey Saúl y sus soldados confiaban solamente en sí mismos y no en Dios. Y por lo tanto estaban muy intimidados por este Goliat, este guerrero, ¿ya? Este gran hombre, ¿no? Y en cambio David tenía la plena confianza en Dios, ¿sí? Mientras el pueblo de Israel estaba siendo intimidado por este gran Goliat, ¿ya? Porque sí le tenían miedo. David, que tenía plena confianza en Dios, no le tenía miedo. Él declaró que no le tenía miedo, ¿sí? Y recuerden, les hago mención, David ganó la victoria, ganó la batalla. Y toda la gloria era para Dios. Porque no en los hombres, no para los hombres, porque él le había ganado a Goliat, lo había vencido a Goliat por la mano de Dios. Es decir, nos podemos dar cuenta claramente que la confianza en Dios, cuando confiamos en Dios, cuando tenemos plena confianza en Dios, todas las cosas al cristiano le vienen a bien. Pero si nosotros confiamos en nosotros mismos, se apodera temor, miedo.
no avanzamos a vencer los obstáculos en la vida. ¿Ya? Tenemos desconfianza. Cuando confiamos en sí mismos tenemos temor. Temor de vencer. Temor de los obstáculos. ¿Ya? Pero cuando tenemos confianza en Dios, Dios nos da todos los medios para poder vencer. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña entonces la palabra de Dios? Aprender a tener confianza en Dios. Eso es. ¿Ya? Acuérdense nomás brevemente del caso que suscitaba de la gran arrogancia del rey de Babilonia. ¿No es esta la gran Babilonia que he criado, que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Dijo él. ¿Ya? Él confiaba en sí mismo. Pero pronto Dios le mostraría que la confianza en sí mismo no vale nada. Y que la confianza en Dios y que todo lo que podamos hacer, en este caso los cristianos, es con su ayuda, para vencer al enemigo, para vencer el mal, para vencer los obstáculos. Y a este personaje, Dios le enseñó que jamás debe confiar en sí mismo, que toda la arrogancia que tenía él quedaba por los suelos, y que Dios es el poder supremo, y él tiene el poder supremo para darle, si quiere, para que pueda vencer. ¿Ya? Como les decía, hay muchos textos en la Biblia que nos enseñan la confianza en el Dios divino. ¿Ya? Podemos leer también en Proverbios 28-26. Proverbios. Proverbios 28-26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que confía en sabiduría será librado. Y versos, más el que camina en sabiduría será librado. Y el verso 27, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Pero el texto que queremos entender es el 26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Ahora bien, y esto es precisamente lo que hace la mayoría de la gente. Es decir, confía en su propio corazón y evita confiar en Dios. El individuo sin Dios piensa que por lo que hace, por lo que tiene fuerzas, porque tiene vigor, si se quiere decir, fuerzas es lo mismo, porque lo que él es inteligente, eso lo hace por sí solo, es por él mismo, pero jamás está dispuesto a reconocer que hay un Dios divino que le da la vida, que le da la salud, que le da la fuerza, que le da la capacidad para entender ese designio divino. Jamás, ¿no? Porque confía en su propio corazón. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Dice que confía en su propio corazón es necio, no tiene sabiduría de Dios. Pero
Mas el que camina en sabiduría es librado de los momentos difíciles, librado incluso de la condenación eterna. ¿Sí? Es decir, el orgullo, la arrogancia, como vimos antes también en el rey de Babilonia, eso no deja divisar, no le deja mirar con ojos espirituales de que depende de un Dios divino, de que depende de Dios. Todo lo que ha podido hacer, todo lo que ha hecho, todo lo que hace, que depende de un Dios divino. Y ahí está el error. Debemos entender que todos los hombres y mujeres, todos los cristianos, dependemos de un Dios divino. ¿Sí? ¿Ya? Al cual tenemos que dar honra y gloria, al cual tenemos que respetar y al cual tenemos que mayormente servir. ¿Sí? Les decía que la mayoría de la gente vive confiando en su propio ser, en sí mismo. Viven de acuerdo a lo que ellos piensan, sin hacer caso de lo que Dios dice. No confían en Dios, sino en su propio corazón. Tienen más alto concepto de sí que el que deben tener. No son sabios, sino únicamente sabios en su propia opinión. No son sabios según la voluntad de Dios, sino en su propia opinión. Aún en los que confían como justos. Ya, muchas veces al predicar el evangelio alguien me dice, no, yo no hago bien, no hago mal a nadie, pero yo hago cosas buenas. ¿Sí? No hago mal a nadie, pero yo hago estas cosas que son buenas y yo creo que estoy haciendo bien para Dios. Por eso, los que confían en sí mismos como justos, aún ellos tienen que reconocer que dependemos de un Dios divino. ¿Sí? ¿Qué más nos dice la Biblia? Hay mucho más que decir. ¿Qué significa Mateo 4:4? Vamos a leer Mateo 4:4. Así dice el texto. Él respondió y dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué se trata? Se trata de la tentación del Señor Jesús. Cuando Jesús era tentado, ¿ya? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchos explican este texto diciendo que vivimos solamente que no vivimos solamente de pan, o del pan material, sino que necesitamos del pan espiritual. Pero este texto se basa mucho más allá, o sea, tiene que ver mucho más allá de lo que podemos decir. En Deuteronomio 8, vamos a leer Deuteronomio 8, 2 al 3, 2 y 3. ¿Qué dice el texto? Deuteronomio capítulo 8, versos 2 y 3. Dice así. Y te acordarás de todo, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná
comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hasta ahí. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dijo el Señor Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, les decía, este texto tiene mucho más allá de lo que podamos decir, que no solamente, o enseñar que no solamente de pan material vivirá el hombre, sino solamente de la palabra o de las cosas espirituales. ¿Ya? Sino recordar, ejemplo para nosotros tenemos en el día de hoy, cómo Dios sustentó al pueblo de Israel, ¿sí? Por la providencia divina, teniendo confianza en el Dios divino. ¿Ya? Cuando dijimos en nuestro título de nuestro tema, yo confío en Dios. ¿Ya? Así le dijo, ¿no es cierto? Es decir, los israelitas no fueron sostenidos por el maná, solo por el maná, sino por la voluntad de Dios. Dios les dio el maná, eso sí, claro, pero les hubiera podido sostener con el puro aire, en otras palabras, sin darles de comer, porque es el Dios divino. Pero Dios les entregó el maná, cosa que caía durante la noche, y que lo podían rejuntar al siguiente día, solo para el día, para mostrarles de que definitivamente dependían del Dios divino, todo su ser, como también hoy dependimos de un Dios divino, y no dependimos de nuestras propias cosas que hacemos, sino de Dios. En el día de hoy el hombre, por el orgullo, puede decir, no, yo dependo de lo mío, de lo que yo soy tan inteligente, tan sabio, y yo hago de esto y de eso vivo. No es así, hermano. Dependemos de Dios. Si Dios le dio habilidad y capacidad, agradézcalo a Dios, porque Dios le da toda esa capacidad y habilidad para hacer y para poder sobrevivir en esta vida terrenal, físicamente hablando. ¿Ya? Pero todo eso es porque Dios se lo provee, porque Dios se lo da. Así como estamos viendo en este momento que el pueblo de Israel, aunque Dios le dio el maná, sin embargo algunos tenían tanta, desesperación, que juntaban el doble de lo que les fue mandado que cogieran. Para el día siguiente, quizá ellos pensaban que al día siguiente ya no les va a dar Dios ese maná que podían tener para comer al día siguiente. Desesperados. La desesperación no puede darle ninguna solución. Tenemos que tener esperanza en el Dios divino. Y Dios proveerá soluciones a nuestros problemas. Dios proveerá soluciones a nuestra vida. Dios es el que nos ayuda siempre. Yo confío en Dios. Como les decía, Dios no les hubiera podido sostener al pueblo de Israel solamente con maná. Podía sostenerlos sin darles de comer nada. Porque del Dios divino dependemos. Y del Dios divino dependía el pueblo de Israel. ¿No? Dice, lo que sale de la boca de Dios o de Jehová es simplemente lo que Él quiere hacer su voluntad. Es entender lo que Él quiere hacer, lo que Él hace su voluntad. Lo que de la voluntad de Él sale, del Dios divino. ¿Ya? Y si era la voluntad de Dios que vivan sin darles de comer, podía hacerlo, porque es Dios. ¿Ya? Pero lo que Dios quería mostrar al pueblo de Israel, como Dios quiere mostrarnos también a nosotros, que no dependemos de nuestras cosas, como ya les dije antes, sino que dependemos de un Dios divino. Y que a ese Dios divino es el que merece honra, respeto y adoración, porque de Él dependemos todos nosotros, no dependemos de nosotros mismos. Jesús, el Señor Dios Todopoderoso,
No tuvo que convertir las piedras en pan cuando Satanás le dijo, convierta las piedras en pan. ¿No? Porque Dios le podía haber dado vida sin comida. ¿Ya? Sin comida. Y no solamente por 40 días, sino por 40 años. ¿Sí? Nosotros, hermanos, no vivimos de lo que se compra en el supermercado. ¿Sí? Sino porque Dios nos da vida. Dios nos sustenta. Dios nos quiere dar vida. ¿Ya? Por eso vivimos. ¿De dónde viene la comida que compramos en la tienda? Nos preguntamos. Algún agricultor va a decir, no, es que yo tengo fuerza, yo tengo capacidad, y por todo lo que yo uso y todo eso lo pongo en el mercado. Pero el Dios es el que sustenta. ¿Sí? Dios es el que nos da el sustento. ¿De dónde viene el aire y el agua? De Dios. Él nos la da para que podamos vivir en esta vida terrenal. ¿Sí? Dios le dio al pueblo de Israel el maná del cielo. ¿Para cuántos días? La pregunta. Cada mañana había alimento para un solo día, como les dije antes. Dice el texto diariamente, la porción de un día, para que el pueblo confiara en Dios y no confiara, ya dijimos, no confiara en sí mismo. ¿Sí? En sí mismo. Dios es el que da el sustento. Parece que muchos, en el caso del pueblo de Israel, no creían o no creen que Dios provee el alimento. Porque muchos en el día de hoy también, así como el pueblo de Israel, los que se atrevían a coger y guardar para el siguiente día, piensan que yo soy el que trabaja por mis fuerzas para ganar el pan del día. Desde luego sí hay que trabajar, sí hay que trabajar, pero Dios es el que provee todas las cosas. Efesios 4:28, vamos a leer Efesios 4:28. El que hurta, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ya, es decir, Dios es el proveedor de las cosas, pero claro que hay que trabajar, que sí hay que trabajar. Muchos textos lo dicen. Pero ¿pueden los hombres producir el pan sin la ayuda de Dios? Es la pregunta. No pueden producir la ayuda sin la ayuda de Dios. Usted siembra, yo siembro. Usted no sabe que al siguiente día sí sabe que ha crecido un tanto más la planta, ¿no es cierto? Pero usted va a ver al siguiente día, pero no vio el proceso. Dios es el que hace todas las cosas. ¿Ya? Y Dios nos enseña de esa manera para que aprendamos a confiar siempre en Dios. Que por medio de lo que Él nos da, viene la providencia también material. Aprendamos a confiar en Dios. Yo confío en Dios. Aún en las cosas materiales, mayormente en las cosas espirituales, Dios es el que nos da la facilidad para vencer y luchar contra el enemigo. ¿Pero cómo? ¿Cruzado de brazos? No. También tenemos que darle alimento al alma, leyendo la palabra de Dios. Usted no puede, quítese la idea de que si está pensando de que Dios le va a dar sabiduría cruzado de brazos. No es así, hermano. Dios nos da entendimiento, sabiduría, conocimiento de Dios para vencer al enemigo, para vencer a Satanás, para vencer el mal, siempre y cuando usted lea las Escrituras. ¿Ya? Teniendo confianza en Dios. Porque podemos tener confianza en Dios es leyendo las Escrituras. Si yo no leo, tampoco no puedo tener confianza en Dios, no puedo tener esa fe en Dios. ¿Ya? Hay muchos textos en la Biblia que nos enseñan a tener confianza en Dios. ¿Ya? En Jeremías 17:5
Reyes 18, segunda de Reyes 18, 21, y así. Yo no voy a leer todos estos textos, pero voy a leer por lo menos uno. Jeremías 17, 5. Jeremías 17, 5. Jeremías capítulo 17, verso 5. Dice así: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y no pone carne por su brazo, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué dice? Esto está claro para entenderlo. Hermanos y amigos, aprendamos a confiar en Dios y no en los hombres. Aprendamos a descubrir la palabra de Dios, lo que quiere decirnos a cada uno. En la palabra, en la Biblia. Pero jamás estemos dispuestos a escuchar únicamente lo que el pastor o alguien nos tenga que decir. Y no estar dispuestos a investigar las escrituras. Es importante. ¿Sí? Porque si yo confío en el hombre únicamente, como el ser único, el ser divino, nada más, y yo creo que todo lo que dice está bien, cuando no me doy cuenta que también es un hombre que puede fallar, y que solamente tenemos un ser que no falla, y es el Dios divino, entonces dejo de tener confianza en Dios para confiar en un hombre. Por eso la palabra de Dios nos dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Confiemos en Dios. Aprendamos a investigar, aprendemos a estudiar, aprendamos a llenarnos del conocimiento de Dios a través de las escrituras. ¿Sí? Mejor es confiar en Jehová Dios que confiar en hombre alguno, o que confiar en príncipes. Así nos dice también en Salmo. ¿Cuántas personas que han confiado en el hombre después han sentido amargas decepciones? ¿Sí? Por lo menos una vez voy a recordarles esto. Por lo menos alguna vez, de una iglesia de los pentecostales, que la gente, todo un grupo de gente que confiaba en el pastor, les decepcionó. Por lo menos una vez, me acuerdo de esto. Les fue llevando todo, sacando todo lo que tenían, vendiendo todo lo que tenían, los fieles, y llevándose a este Señor, en el cual confiaban. Ahí está. Y les dejó en los peores momentos. ¿Ya? Por eso digo, aprendamos a confiar en Dios, lo que Dios dice. Aprendamos a confiar en Dios. La mayoría de la gente no confía en Dios, sino confía en sus amigos y parientes. Muchas veces, cuando predicamos el evangelio a una persona, no, dice, yo ya tengo mi religión. Y yo estoy seguro y más confío, el Padre me dijo esto. Entonces confía en el Padre, pero no quiere tener confianza en Dios. No quiere confiar en Dios. Confía en su papá, que le dijo el papá esto. Ya, si es que, en definitiva, si tú te vas a reunir en la iglesia con los hermanos, yo no te voy a dar la herencia. Entonces confía en el hombre. Quiere herencia física, material. Entonces deja de confiar en Dios, deja de obedecer a Dios para obedecer a hombres. Y así sucesivamente muchos ejemplos. ¿Ya? Es decir, el hombre está más apto para oír y confiar en el hombre mismo que en Dios. Y así no podrá definitivamente ser el amigo verdaderamente de Dios. No podrá escuchar el llamado de Dios. ¿No? Tenemos ejemplos bíblicos. No es que solamente ejemplos que han suscitado en el mundo actual.
El ejemplo del hijo pródigo, un texto bastante leído, muchas veces poco entendido. Él se hizo de muchos amigos. Es decir, la forma de dejar de confiar en Dios para luego tener muchos amigos en el mundo. Muchos amigos. Confió en esos amigos. Él cuando tenía platita. Pero cuando ya no tuvo la plata y se acabó la plata, ¿dónde estaban esos amigos que tanto confió? Hermanos, eso nos puede dar una visión clara de una falsa manera de confiar en el hombre, hablando espiritualmente. ¿Sí? Enseñanzas falsas, doctrinas falsas. Uno y tantos. ¿Cuántos viven engañados? Porque no quieren investigar las escrituras. El ejemplo del hijo pródigo, podemos darnos cuenta que a pesar de todo confiaba materialmente en los amigos de él, pero cuando tenía materialmente dinero, definitivamente ya después se le acabó todo. Ya no estaban los amigos. Ahí se dio cuenta de la necesidad que había de confiar en alguien más y tener esperanza en Dios, confiar en Dios, porque ejemplo está para nosotros en el día de hoy. Entonces tuvo deseo ferviente, arrepentido de lo que mal hizo, volver otra vez a la casa de su padre, que es la fiel representación del Dios divino. ¿Ya? Y volvió otra vez. ¿Ya? Pero la mejor enseñanza en la Biblia que encontramos es de confiar en Dios, antes de que confiar en sí mismos o confiar en el hombre. Muchos confían en el dinero, pensando que el dinero, y lo adoran como a un Dios supremo, pensando que el dinero no se acabará jamás. Y cuando están con suficiente dinero, están suficientemente listos, suficientemente bien se sienten. Pero cuando se acaba el dinero, ¿qué ha pasado? Ya no hay esa confianza, porque estas son cosas inciertas también, aunque son necesarias. El dinero yo no les digo que es malo, sí es necesario para comprar, para todo lo que necesitan y se vive en esta vida terrenal, sí, para comprar los víveres también, ¿ya? También para vender, porque en lo que vende usted recibe dinero, ¿ya? También es necesario. Pero tener confianza en la riqueza, o sea, en las cosas materiales, definitivamente no es la intención y no debe ser la intención del hombre, porque dependemos de un Dios divino y tenemos que aprender a confiar en Dios. ¿Ya? Si ha llegado a tener, pues es por la bendición de Dios. ¿Ya? Ni siquiera el dinero, hermanos, le puede cambiar la sentencia en el día final. Ni siquiera el dinero. O es que usted piensa que, o yo pienso, cualquiera piensa que con el dinero compra todo. A veces, dice, la verdad es que el dinero, a veces he oído, ¿no? La verdad es que el dinero es sumamente importantísimo. Porque con eso, si no tengo dinero, no puedo hacer nada, dice mucha gente. He oído eso. Pero la pregunta es esta. ¿Usted podrá comprar la sentencia final, ya, en el día final, con el dinero? Usted puede cambiar eso. Es decir, usted puede cambiar, decir, vea, Dios divino, yo la verdad es que tengo mucha plata y allá la dejé en la tierra. O ya quizá llegue el día final, pero tengo mucha plata y yo puedo comprar el cambio de mi vida con el dinero. ¿Lo podrá hacer? No lo podrá hacer jamás. Entonces no cambia. No puede cambiar con el dinero o no puede comprar su destino final con el dinero. Vale para esta vida terrenal,
pero siempre debe tener la confianza en Dios y debe tener la idea clara de que Dios, si tiene, es porque Dios se lo dio. Es prestadito, nada más. Aprender a confiar en Dios es el plan divino de Dios. Hablar con jactancia, no es bueno. Siempre debemos recordar que Dios nos provee todas las cosas que necesitamos en esta vida terrenal. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Deuteronomio 6, 10 al 2. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, ya, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Esto Dios le dijo al pueblo de Israel, y Dios nos dice también a nosotros, ¿sí? Cuídate de no olvidarte de Jehová. Dios le dijo al pueblo de Israel en primera instancia, ¿ya?, que lo bueno, después de pasar las tribulaciones, la angustia en el desierto, después de luchar y vencer, no todo el pueblo de Israel entraría a las tierras de Canaán, pero Dios permitiría entrar a un numeroso pueblo a las tierras de Canaán. Pero las tierras que estaban todas listas, ¿ya?, todo listo para que viviera bien el pueblo de Israel. Le dijo, cuídate de no olvidarte de Jehová Dios. ¿No? Eso le digo. Porque hay tanta probabilidad, digo, que cuando el hombre se sienta saciado de las cosas, todas las cosas, cuando tenga todas las cosas en esta vida terrenal, pueda apartarse de Dios, ¿sí? Puede abandonar a Dios. La prosperidad es una de las cosas que puede apartarle al hombre de Dios. Sin embargo, esa bendición a ser llegó, en vez de ser bendición, llegó a ser una maldición, porque le hizo olvidar de Dios, ¿sí? Pero nos preguntamos, ¿cuál será el enemigo número uno del alma hoy en día? Sin lugar a dudas, hermanos, el enemigo número uno del alma en el día de hoy es la prosperidad. Las personas que tienen abundancia de posiciones se olvidan de Dios. Porque dan prioridad más a estas cosas que a Dios. Olvidándose así de Dios. Olvidándose de que Dios se lo dio. Y dejando aún de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Pero si queremos mirar ejemplos en el Antiguo Testamento, tenemos varios ejemplos en el Antiguo Testamento. De hombres de Dios que llegaron a ser prósperos, pero jamás estuvieron dispuestos a olvidarse de Dios, ¿sí? Siempre tuvieron la mente y el corazón dispuestos a confiar en el Dios divino, ¿sí? Siempre. ¿Cuántos textos en el Nuevo Testamento hablan del uso
del dinero, de la buena mayordomía. No hay otro tema que reciba tanta atención por Dios. Dios siempre nos da ejemplos para mirar en el Nuevo Testamento de la buena mayordomía. ¿Qué significa confiar en Dios entonces? Terminamos con esto. Significa aceptar sus enseñanzas y reprensiones también. Significa no seguir nuestros propios pensamientos. Significa no seguir las tradiciones humanas, las enseñanzas humanas, sino las enseñanzas de Dios. Significa confiar en su misericordia. ¿Ya? Esto significa que confiemos en el Evangelio, el plan de salvación revelado por las Escrituras. ¿Ya? Significa echar todos los afanes y las preocupaciones sobre Cristo, sobre Dios. Significa confiar en sus promesas. Significa recibir grandes bendiciones de Dios. ¿Ya? Eso es confiar en Dios. ¿Ya? El eterno Dios es Dios de refugio, en el cual Dios nos da la capacidad para que podamos confiar en Él siempre, sabiendo que Él es el único Dios en el cual podemos confiar. Ayer nos hacía leer un texto a nuestro hermano y nos decía en Job 13:15. A ver, Job 13:15 me acuerdo. Yo lo anoté incluso. Dice que aunque Él me mate, en Él confiaré. Es decir, aunque Él me mate, el Dios me mate, pero yo no dejaré de confiar en Dios. Siempre estaré dispuesto en confiar en Dios. De Job, ¿no? Aunque tuvo muchos padecimientos, muchas aflicciones, siempre Él no dejó de confiar en Dios. Y esa debe ser nuestra intención, confiar siempre en Dios a pesar de las tribulaciones, a pesar de las circunstancias que nos pasare, pero no dejemos de confiar en Dios, porque es mejor caer en manos de Dios que en manos de los hombres. Hermanos, este es el tema que he podido compartir en esta mañana con cada uno de ustedes. Espero que lo hayan podido entender y le vamos a dar paso a nuestro hermano para que diga la cena. Gracias.